Muy buenos días, mis amados, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Eterno, por este día domingo, Día del Señor. Y comenzamos orando, pidiendo que esa gracia maravillosa sea sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de llegar a los hogares de tus hijos, a los hogares, Señor, de aquellas personas que esperan una palabra de parte tuya. Te pedimos en esta hora que tu gracia y tu amor nos acompañe, Señor, que seas tú trayendo palabra de revelación, una palabra que sea como agua fresca, Señor, en nuestras vidas. Damos gracias, Señor, por tu gran amor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iniciamos con una palabra en el libro de Hechos, capítulo 27, el verso 21 al verso 24. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. El título de este mensaje es La fidelidad de Dios. Cuando estamos hablando de fidelidad, estamos hablando de ese carácter que Dios tiene para mantenerse firme en lo que promete. Aún en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el verso 22 y 23, nos enseña la Escritura: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Entonces, esta palabra nos da a entender que ese atributo divino llamado fidelidad se refiere a la capacidad de Dios de mantenerse en lo que ha prometido. Sobre todo que lo que Dios ha prometido está escrito en su libro, en la Biblia. Y eso hace que se mantenga. Por eso dice la Escritura: cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dios se mantiene en lo que promete. Para nosotros hay dos cosas que están contenidas en su libro y tienen que ver en el cumplimiento de promesas. Y la primera de esas cosas es que vamos a alcanzar propósitos. En el Salmo 138, la Escritura nos muestra acerca de esos propósitos. El salmista estaba seguro que Dios mismo iba a cumplir lo que le había prometido. Salmo 138, el verso 8: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es decir, estamos hablando de propósitos. Dios nos crea con esos propósitos. Dios habla a nuestra vida que vamos a cumplir dichos propósitos. Y lo segundo, en lo cual Dios puede mantenerse firme, siendo que hay muchas otras cosas, es que seremos guardados o protegidos por Dios. El Salmo 89 nos lo describe de la siguiente manera. Salmo 89, el verso 19 y 20. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso.
he exaltado un escogido de mi pueblo, hallé a David mi siervo. Este es un verso que hace parte del pacto que Dios hizo con David. Dios mismo le habló a David. Dios mismo le dijo que estaba haciendo un pacto con él. Y le estaba asegurando dentro de ese pacto que había puesto un socorro, es decir, protección. Además de eso, le estaba diciendo que había saltado a su escogido y lo había ungido. Cuando estamos hablando de la unción, estamos hablando de la presencia del Espíritu Santo en alguien. Es decir, Dios estaba diciéndole dos cosas. Te voy a proteger, pero te voy a hacer cumplir el propósito. David, cuando fue ungido para ser rey. Y la unción hace que mate a Goliat. La unción lo convierte en un poderoso guerrero, pero lo lleva a ser rey sobre Israel. Jamás David fue herido en una batalla. David en una ocasión estuvo a punto de ser muerto por un gigante, pero vino uno de sus valientes y lo defendió. Quiere decir que lo que Dios promete, lo cumple. Y este pacto con David habla de un varón que se sentaría en el trono, de que no faltaría varón que se sentare. Estamos hablando de cumplimiento de propósitos. Y ese varón del cual Dios habla es Cristo. Hoy Cristo está sentado. ¿Cómo podemos aterrizar esto? ¿Cómo podemos aplicar esto a la situación actual? Dios, a través de un nuevo pacto en Cristo Jesús, nos ha dicho y nos ha dado seguridad de que cumplirá todas sus promesas. Hay muchas promesas, pero hoy quiero destacar esas dos. Dios va a cumplir su propósito en nosotros y Dios nos va a guardar para que ese propósito se cumpla. Podemos tener esa seguridad hoy, que a pesar de Dios sigue firme y sigue empeñado en cumplir el propósito en nosotros y sigue empeñado en que nos va a guardar. No habrá peligro que venga a nuestras vidas con tal de que el propósito se cumpla. Y la Escritura está hablando en la primera carta de Pedro, capítulo 5, el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos que entender que el Evangelio de Jesucristo no es un camino donde ninguna dificultad va a llegar. Vendrán adversidades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El hecho de que en este momento haya diversas aflicciones, de que haya tribulación, eso no quiere decir que Dios cambió de opinión. Dios va a permitir aún las adversidades para formar nuestro carácter. Este es un momento crítico, pero la promesa de Dios de cumplir su propósito en nosotros sigue firme. Este es un momento adverso a nuestras vidas, adverso a la economía, adverso a la salud, adverso a muchas cosas, pero Dios nos va a guardar en medio de esta pandemia. Y quiero mostrar por la palabra cómo el mismo Dios da cumplimiento a su palabra, a un hombre llamado Pablo. El libro de Hechos, el capítulo 10, el capítulo 9 nos los muestra de esa forma. Pablo mismo, en la segunda carta de Corintios, el capítulo 1, está mostrando que él había pasado por diversas situaciones, por diversas dificultades. Pablo siendo un hombre de 1000 batallas, un hombre que fue perseguido, que fue apedreado, un hombre que por causa de un mensaje estaba siendo perseguido en este momento. Entonces nos dice la segunda carta de Corintios, el capítulo 1, el verso 8
al 10. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Es decir, Pablo era un hombre que había pasado diversas circunstancias, diversas situaciones. La vida cristiana es una vida llena de desafíos. El Evangelio de Jesucristo no es que llegamos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos y seguimos la vida común y corriente. No, el Evangelio de Jesucristo está diciendo que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, que cuando creemos en Jesucristo, lo que va a suceder es que vamos a ser capacitados por Dios en medio de la adversidad. Lo que quiere decir es que somos como soldados entrenados para la batalla. Hay muchos grupos especializados en el mundo, ¿sí? Están los SWAT, están los Marines, están los soldados colombianos, bien entrenados, y están muchos. Estos hombres pasan por un entrenamiento riguroso. No todos pasan el entrenamiento para llegar a ser parte del grupo élite. Los cristianos hacemos parte del grupo élite donde nuestro capitán Jesucristo es el que nos comanda, el que nos dirige para enfrentar las situaciones a través de la oración, a través del ayuno, y quiere decir que los cristianos somos firmes porque Dios lo ha prometido. Pablo estaba diciendo que él no se iba a confiar en ese primer peligro que estaba pasando, sino que iba a confiar en Dios, no en su fuerza, sino en Dios, porque ahí donde nosotros estamos demostrando verdadera fe. Aquí es donde nos levantamos a meternos con Dios. Aquí es donde nosotros buscamos a Dios, buscamos su rostro, buscamos la dirección, lo que tiene para nosotros día a día. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Él lo ha dicho en su palabra. Aún cuando hemos entrado en el nuevo pacto con Dios, estamos confiados de que dentro del pacto están esas dos promesas. Jehová cumplirá su propósito en mí y Dios nos va a guardar. Aquí estamos viendo cómo Pablo fue guardado. Pablo fue guardado. Y vemos en la Escritura, ampliando un poco más en la vida del apóstol Pablo. Y podemos en este momento decir, posiblemente no eres apóstol, no eres pastor, no eres ministro, pero de pronto eres empresario, eres docente, eres instructor, eres un directivo, eres una persona que está al frente de una empresa, y de igual forma todos, ministros y no ministros, estamos pasando por diversas situaciones, porque a veces creemos que esta palabra es para el domingo en la mañana, y esta palabra es poderosa para la vida, para enfrentar circunstancias, para darnos la confianza de que Dios, si ha prometido algo, si te ha dicho que vas a ser un empresario, si te ha dicho que vas a ser un profesional, lo vas a alcanzar. Las adversidades Dios no las va a quitar. Dios la va a permitir para que tu fe no mengue, sino que se fortalezca en medio de esta adversidad. Entonces quiero mostrarle cómo el apóstol Pablo, confiando en que llegaría a ese propósito, y tenemos que conocer cuál era el propósito. En el libro de Hechos, el capítulo 9, nos está mostrando acerca del llamado de Pablo. Hechos 9, el verso 10 al verso 16. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo.
porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Antes del apóstol Pablo había un hombre llamado Saulo, él mismo había sido transformado. Saulo era un hombre que era judío y él no entendía qué era el evangelio de Jesucristo. Él tenía en su mente la Torá, pero era una palabra, era simple letra en su mente. No había revelación de Jesucristo. En una ocasión pide cartas para perseguir a los cristianos y va dirigiéndose por Damasco. Cuando va camino a Damasco se le aparece Jesús y Pablo dice en la escritura que cae a tierra y hubo un gran brillo, era la gloria de Dios, y ese brillo le quemó los ojos a Pablo. Jesús estaba deteniendo a Pablo en lo que estaba haciendo porque el apóstol Pablo estaba equivocado, iba camino erróneo. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy con mucha gente a través de este coronavirus. Detente, llevas un caminar, llevas un andar, es incorrecto. Por lo tanto, cuando Jesús se le aparece al apóstol Pablo, lo detiene y al detenerlo, entonces Pablo reconoce que Jesús es el Señor. Pablo reconoce y le dice: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Pero Jesús le había dicho: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo estaba en camino persiguiendo a los cristianos, pero ahora Dios lo detiene y Pablo entiende que es el Señor. Cuando nosotros entendemos que estamos siendo llamados por Dios en esta temporada, sobre todo aquellos que no conocen que somos llamados a un camino glorioso y eterno, nos vamos a encontrar dos cosas. Número uno, Dios nos va a enfocar en el propósito. Número dos, Dios nos va a guardar para que el propósito se cumpla. Y ahí estamos viendo de que este hombre, el llamado que Dios le estaba haciendo a este hombre, era que era un instrumento escogido para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y le había dicho: y le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios estaba diciendo, además de que vas a ir a los reyes, vas a padecer persecución. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas he aquí, yo he vencido al mundo. Dios no va a quitar adversidades, Dios no las va a quitar nunca, porque las adversidades nos hacen mucho más fuerte. Las adversidades hacen que nuestro carácter sea mucho mayor, fuerte, que esas adversidades que estamos enfrentando. Es necesario que en este momento tú te levantes y digas: confío en Dios, confío en el Dios Todopoderoso, confío en aquel que me llamó, confío en el Dios eterno, el Dios maravilloso que se me sostiene de la mano derecha, el Dios de gloria, el Dios de poder, el Dios que derrama de su poder y presencia para darte fuerza, el Dios que no se detiene para meter su mano a tu favor, a favor de tu familia, a favor de tu empresa. El diagnóstico mundial es adverso en la economía, pero en las manos de Dios. La economía que nos ha dado ese Dios todopoderoso, es una economía sólida. Dios no va a dejar de cumplir. Dios no depende de las adversidades. Dios está por encima de las adversidades. Si Dios te dijo algo, lo va a cumplir. Aquí Dios le estaba diciendo a un hombre llamado Ananías, que sabía que Saulo era un hombre que perseguía a la iglesia, pero ahora Dios lo había transformado. Dios había cambiado el corazón de piedra de Saulo y le había dado un corazón de carne, y dejó de llamarse Saulo para convertirse en el gran apóstol, en el hombre que escribiría 13 epístolas. Ahí estaba humillado,
Dios lo levanta y escribe 13 cartas a la iglesia. El hombre que sale y va hacia Menor. Hizo 3 viajes misioneros. Y en la escritura que quiero mostrarles, les voy a mostrar cómo el apóstol Pablo ya iba en su 3er viaje misionero. Pero Pablo sabía que al llegar a Roma terminaba su carrera. Pero lo importante era que pudiera llegar para que le predicara a César. Y la escritura nos está mostrando en el libro de Hechos, capítulo 27, después que el mismo apóstol Pablo pasa por muchas circunstancias adversas, ahora se va a dirigir a Roma. Ahora va a culminar su carrera porque le esperaba una corona. Cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios en la tierra, nos espera una corona de gloria en los cielos. Y eso significa la recompensa que muestra que hemos sido fiel al llamado. Si Dios te garantiza que te está llamando y si Dios te garantiza que vas a cumplir en tu carrera, en la carrera de la vida, un propósito que Él determinó y que te va a guardar a pesar de las adversidades, eso significa que nosotros tenemos una parte que cumplir con Dios. Tenemos que cumplir el propósito a pesar de las adversidades. Dios nos dará la fuerza y Dios hará que lleguemos a la meta final. Hay mucha gente que dice, Dios mío, ayúdame, Señor, guárdame, pero no hacen nada. Solamente están pidiéndole a Dios. Dios dice que pasarás por el fuego y no te quemarás. Que tú vas a pasar por las aguas y no te vas a ahogar. Está diciendo, la parte de Dios es ser fiel. Él va a hacer que yo llegue a la meta. Él va a hacer que ante los peligros, esos peligros no lleguen a mí y no me maten para poder llegar al final. Pablo confiaba en ese Dios. Ahora, en Hechos 27, el verso 21, está diciendo, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pablo le había dicho a los encargados de la nave, al patrón de la nave, a los oficiales, les había dicho no salgamos, porque era una temporada de vientos fuertes. Había un viento muy fuerte que se llamaba Euroclidón, y ese viento fuerte hacía zozobrar las naves. Pablo le decía, pero no le hicieron caso a Pablo, porque Pablo no tenía un título de navegación, pero Pablo tenía un título de hijo de Dios. Dios le estaba revelando cosas. Mas aún a pesar de eso, porque todo Dios lo permite, a pesar de que no era la voluntad de Dios, Dios ahora estaba permitiendo de que Pablo pasase por esa dificultad. Pablo iba a llegar a Roma. Dice la Escritura, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Es decir, Pablo está diciendo, ninguno de los que estamos aquí nos vamos a morir. ¿Por qué Pablo tenía esa seguridad? No era simplemente porque había visto la promesa escrita. El mismo Dios que dio la promesa se le estaba apareciendo a Pablo cuando él estaba orando. El verso 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo conocía perfectamente los salmos, eran parte de la escritura. Y hay una escritura que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estamos hablando de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo protegía a los ejércitos del Dios viviente en la tierra, al ejército de Israel. Cuando iban a la batalla, consultaban a Dios
Hombres como David decían, Señor, saldré a la batalla. Y el Señor le decía, ve a la batalla, ve a cumplir el propósito. Y de paso le decía, te voy a guardar, te voy a cuidar. Pablo les estaba diciendo que quien le había dicho eso era el mismo Señor que habló con él, el que lo llamó a ser apóstol. Ahora se le estaba apareciendo. Y es necesario que entendamos que no está lejos Dios de nosotros. En aquellos que hemos recibido a Cristo, Él no está muy allá de los cielos. Sí, está sentado en el trono, pero como Dios está en todas partes, está dentro de nuestro corazón. Y Dios mismo habla a nuestro interior diciendo, vas a cumplir el propósito por el cual te he llamado. Vas a llegar, no van a faltar las adversidades. Pero de que vas a llegar y te voy a guardar de cada una de estas adversidades. El apóstol Pablo, durante su carrera, él sufrió mucho. Era vituperado, fue un hombre que fue apedreado. La vida de Pablo era diferente a la de David porque eran dos asignaciones, dos tareas dadas por Dios. Y hay algunos cristianos que sufren más que otros cristianos. Pero de todas maneras en ambos nunca va a faltar la adversidad. Pero la mano poderosa del Dios Todopoderoso estaba con Pablo en la nave. Había una noticia que era una noticia muy fuerte. La nave se va a perder. Pero de paso decía, ninguno de los que está ahí se va a perder porque lo he puesto en tu mano. Y si tú recibes esa noticia, estás en un barco, estás navegando y el buque se va a hundir. ¿Cómo Dios iba a hacer para guardar a Pablo? Esa es la parte que le toca a Dios. Esa es la parte donde nosotros confiamos. Esa es la parte donde nosotros nos agarramos y uno dice, no sé cómo lo va a hacer el Señor. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. No sé cómo Dios va a proveer finanzas en medio de esta pandemia. No sé cómo Dios va a dar provisión. Y sabes una cosa, que lo que trajo tranquilidad a Pablo es la oración, porque la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Filipenses está diciendo que por nada estemos afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y súplica. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestras mentes y nuestros pensamientos en Cristo Jesús nuestro. Lo que hace que una persona desfallezca al enfrentarse a los problemas es su mente, porque la mente está pensando, ahora vienen los problemas, ahora vienen las adversidades, pero déjame decirte algo, cuando tú andas en oración, andas en el Espíritu. Andar en el Espíritu significa que yo no dependo de lo que vean mis ojos, sino que dependo de lo que Dios está viendo. Cuando hay un peligro, los padres le digan a los hijos, mírame a mí, no mires allá, mírame a los ojos, ¿acaso yo tengo miedo? Eso se lo dice la gente cuando hay un peligro muy grande, cuando hay un temblor, cuando hay una explosión, dice, mírame a los ojos. Y la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú quitas los ojos de Jesús, te va a pasar lo que le pasó a Pedro. Pedro dijo, Señor, si eres tú, que yo salga y camine sobre las aguas. Mientras Pedro mantenía los ojos en Cristo, ¿sabes qué sucedió? No se hundió, pero cuando quitó los ojos se empezó a hundir. Pero ahí estuvo la mano de Jesús que lo levantó. Por eso tenemos que confiar. Y ahora, dice Pablo en el relato, diciendo, Pablo, no temas. ¿Sí? Le estaba diciendo el ángel de Dios a Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces, esto aquí le estaba diciendo, basado en esta palabra, el apóstol Pablo toma confianza en Dios. Porque Dios le había dicho, como se lo dije al principio, es necesario que comparezcas ante reyes,
ahora Pablo iba para Roma. La nave, él sabía que la nave se iba a hundir, pero él sabía que iba a llegar a Roma. ¿Cómo iba a llegar? Pues el mismo Cristo le está diciendo, y él lo expresa: Dios me ha concedido a todos los presos, aún mi vida me la ha concedido. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Él estaba seguro que Cristo, el que lo llamó, le estaba diciendo ahora: te voy a guardar, tú vas a llegar a Roma. Y algo más, con todo es necesario que demos en alguna isla. Le estaba diciendo: cuando vayan camino a Roma se va a hundir la embarcación, pero van a llegar a una isla. Y hay momentos en los cuales a uno le toca esperar. ¿Y cómo será eso? Esa pregunta, ¿cómo será eso?, es la que trae desconfianza. Dejemos que Dios se encargue del cómo será eso. Para nosotros decir: no sé cómo Dios lo va a hacer, pero de que llego, llego. No sé cómo Dios, qué recursos Dios va a suplir, a qué personas va a poner para que yo llegue al cumplimiento de mi promesa. Y es necesario que hoy comprenda que Dios está contigo. Que si tú has hecho, Dios ha hecho pacto contigo, el nuevo pacto, si has recibido a Cristo y si has entrado en ese acuerdo con Dios, dentro del pacto hay una promesa de que llegarás al propósito y que Dios te va a guardar. La historia continúa. Dice que la nave empezó a zozobrar. Y cuando la nave empieza a zozobrar, se empieza a hundir, porque había chocado contra unas rocas y el agua empezó a inundar la nave. Pero más adelante dice que los encargados de la nave iban a matar a los esclavos que llevaban, iban a matar a Pablo, que era un prisionero, porque Pablo iba como prisionero en la nave. Pero uno de los hombres a cargo de la nave dijo: no lo maten, vamos a nadar. Y como pudieron, los que sabían nadar llegaron primero. Los que sabían nadar llegaron. Y los demás llevaban objetos, tablas, y llegaron flotando hasta la isla. Y cuando todos estaban ahí, se dio cuenta Pablo, cumplió su promesa. Y como hacía mucho frío, el apóstol Pablo va y empieza a buscar unas ramas. Y al buscar las ramas había una serpiente que se le prendió en la mano, y era una serpiente venenosa. Ahora Pablo estaba enfrentando otro problema más adicional al que le había presentado, y él no sabía que se le iba a presentar ese problema. Una serpiente lo pica y era un veneno mortal. Pero ¿sabes qué? Que Dios metió su mano y Pablo no muere. Porque los de la isla dicen: este hombre debió haber sido tan malo que lo picó hasta aquí, lo persiguió la justicia y ahora va a morir. Y la gente esperaba que el apóstol Pablo muriera. Pero fue pasando el tiempo y al apóstol Pablo no le pasó nada, porque el ángel de Jehová lo estaba protegiendo. Quiere decir que la serpiente no iba a ser impedimento para que el apóstol Pablo llegara hasta Roma. Y después que se dan cuenta que el hombre está vivo, se encuentra enfermos en la isla y empieza a orar por los enfermos. Y sabe que los enfermos empezaron a sanar. Dios estaba mostrando que estaba con Pablo, y luego toman una nave alejandrina y se dirigen a Roma. Y allá Pablo tiene la oportunidad de predicarle a César. Lo que quiero decirte en esta mañana con toda esta palabra es que, número uno, Dios te llamó a propósitos eternos. Número dos, Dios te dice: se te van a presentar problemas, pero yo voy a estar contigo y te voy a guardar de esas adversidades, te voy a guardar de ese coronavirus para que estés firme y se pueda cumplir mi propósito en ti en la tierra, para cuando llegues a mi presencia, ahí serás un ganador. Y hay algo importante que entender. El apóstol Pablo no simplemente iba a hablar con el César. El apóstol Pablo estaba predicando el evangelio.
Y una de las cosas que hace que te mantengas en el propósito que has recibido de parte de Dios es que prediques el Evangelio de Jesucristo. Es decir, tú puedes tener una profesión, pero tienes que predicar a Cristo si has creído en Él. Y que tienes que contar las maravillas de Dios. Eso es lo que nos llama a nosotros a recibir primero de Dios una palabra, porque muchos de ustedes están a cargo de personas, como pueden ser sus hijos, y sus hijos están esperando y viéndolo a usted, para que usted les dé una palabra de Dios. No nos va a pasar nada en medio de la pandemia. Y hay muchos empresarios que están pasando adversidad, pero si clamamos a Dios, socorro oportuno llegará a esos empresarios para que no cierren las empresas. Es simplemente clamar al Dios, es no mirar la tormenta y poner los ojos en Jesús y decir: Señor, mi empresa es tuya y tú me llamaste a ser empresario y no voy a quebrar, porque tú me llamaste a una victoria y no a una derrota. Damos gracias a Dios en esta mañana. Sabemos que el Señor está en medio nuestro. Está como el ángel de Jehová acampando alrededor. Y aquellos que no tememos al peligro, sino que respetamos y tememos a Dios, somos protegidos por el ángel de Jehová. Yo creo que es momento de orar y decirle: Señor, envía de tu socorro en medio de esta pandemia. Envía de tu paz, Señor, a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti en esta hora, declarando tu presencia, declarando tu gozo, Señor. Nuestros ojos de carne están viendo el peligro, pero nuestra fe, Señor, no ha menguado, diciendo: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, este virus que me persigue no prevalecerá. Saldrá por un camino contra mí, pero por 7 huirá delante de mí. Dios es mi escudo. Dios es mi fortaleza, mi pronto auxilio, mi libertador, el Dios que me guarda de toda plaga, no tocará mi morada. Ahora levántate en oración, declara las maravillas de Dios en tu vida, declara que a pesar de todo lo que puedes estar viendo, la mano poderosa de Dios está sobre tu vida, la mano del eterno Dios, el creador de los cielos, el creador de la tierra, de las estrellas del universo, está contigo. La fuerza de Dios es más grande que toda pandemia, que toda crisis económica, que toda crisis en este momento. Eso, a pesar de que podamos estar sintiéndola, a pesar que estamos viendo que la nave se está hundiendo, llegaremos a puerto seguro, llegaremos a tierra firme con el Dios que nos lleva de su mano, nos lleva guardado, nos lleva a puerto seguro. Padre, gracias. Tú eres el Dios de gloria. Tú eres el Dios incomparable. Cuando tu pueblo estaba enfrente del mar, tú lo abriste para que pasara en seco y llegara a la tierra firme. Señor, sabemos que tú estás abriendo camino en medio de la pandemia para tu pueblo y para aquellos que se acogen a la protección divina. Padre, yo te doy gracias. Ahora di conmigo: Padre, necesito esa protección. Tú lo prometiste, Señor, y tú me das la protección. Protege mi vida, protege mi matrimonio, protege mis hijos, protege mi empresa, protégeme, Señor, que a pesar de todo llegaré a puerto seguro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Un consejo te voy a dar. Ahora que termine este programa, alaba a Dios. Cántale al Rey de Gloria. Busca un cántico. Posiblemente tengas algún medio magnético. O posiblemente entra en internet, búscate una canción de alabanza. Y te voy a recomendar una: Alaba a Dios, de Dani Berríos. Dios va abriendo caminos, va quitando todo obstáculo, porque es el Dios de paz.
Y voy a declarar algo sobre tu vida. El reino de los cielos es justicia, gozo y paz. Voy a declarar paz en medio de la tormenta para ti, para tu matrimonio, para tu casa, para tus hijos, para tu vida. Porque sabemos que lo que hemos recibido, de eso damos, de la paz. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús paz sobre el oyente. Ahora te levantas de esa tristeza. Ahora te levantas de ese desánimo. Ahora te levantas y declaras que Dios es tu Salvador, es tu salvación. Y declara, mi Dios me va a guardar. Yo declaro la paz de Cristo sobre tu mente, en tu vida, y vas a ver cómo Dios abre camino en esta pandemia y te va a guardar de ella. Solamente teme a Jehová, guarda su palabra, agárrate de Dios, di Señor, me acojo a ti y voy a respetar tu palabra y te voy a honrar con mi vida para que se cumpla tu protección sobre mi vida. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando una semana de gloria en sus vidas. Dios me los bendiga grandemente, Dios me los guarde. Nos vemos en otra oportunidad.